Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para dialogar con Sira Rego, que es diputada del Parlamento Europeo y sobre algo que es muy importante en estos días, que son los derechos humanos. Y son importantes porque con toda la crisis del COVID, cuando se hablaba de no dejar a nadie atrás, nos hemos dado cuenta de que hay muchas comunidades que no tienen sus derechos respetados y que por lo tanto sí que es verdad que se están quedando atrás en el acceso a los servicios públicos y en la protección comunitaria contra esta pandemia. Hola, Sira, ¿qué tal estás? Hola Elena, genial. Es un placer estar contigo, es un placer charlar contigo, que eres un referente, yo creo que para muchísima gente en la defensa de los derechos humanos. Me apetece mucho este ratito. Muchas gracias. Yo también estoy encantada de que podamos hablar bueno, y sobre todo que se haga desde una institución que sabemos que es dura, que es complicada, que no es fácil, Así pero es, que donde se toman muchas decisiones que afectan finalmente a la ciudadanía, ¿no? Hay eso algo que es, a sí. mí me impactó muchísimo, ¿no? Las organizaciones europeas llevan mucho tiempo, defensa de derechos de personas migrantes, llevaban mucho tiempo hablando de corredores seguros, ¿no? Para toda la Ujú. población que se está moviendo y en concreto para las personas refugiadas. Y de repente hablamos de corredores seguros para turistas, para garantizar el derecho al movimiento de los turistas. Para mí fue un choque. No sé cómo desde el Parlamento Europeo, desde las instituciones, desde tú como diputada has vivido esto. Yo creo, fíjate, yo no sé, claro, vosotros que estáis trabajando quizá también sobre el terreno y desde otra perspectiva, que yo creo que es francamente interesante, creo que nos dais más idea, ¿no? Porque la sensación que da desde el Parlamento Europeo es que hay una doble vara de medir, lógicamente. Se está abordando muchísimo la cuestión del turismo, pero se está abordando poco o muy poco la cuestión desde la perspectiva de la política migratoria y de las personas refugiadas, ¿no? Hasta tal punto que al final la crisis sanitaria, yo tengo la sensación de que lo que pone en evidencia es que el modelo es un modelo atroz en muchos casos y que fomenta las desigualdades. Y con la crisis del coronavirus lo único que se hace es agudizar todavía más esta cuestión. Es decir, si hubiera otro tipo de políticas de asilo, de respeto de los derechos humanos, de políticas migratorias, seguramente muchos de los elementos que generan ahora temores, seguramente no los generarían. El problema es que no tenemos adaptada las normas, los protocolos, el respeto a los derechos humanos al nivel que exige una crisis de este tipo, ¿no? No sé qué sensación os da a vosotros también, porque yo creo que sí se están agudizando muchísimo las contradicciones y sí se está poniendo en evidencia todavía más el problema estructural que tiene la Unión Europea a la hora de abordar estas políticas. Sí, yo creo que hay algo que a mí me choca también, es que nunca hemos hablado de libertad de circulación, ¿no? O sea, es como no, tenemos la frontera, somos los estados soberanos, puede morir gente, ¿no? Por el simple hecho de intentar cruzar una frontera de forma irregular, eso se ha normalizado, pero ahora con la crisis del COVID hemos visto la importancia que tiene la libertad de circulación, ¿no? La gente que se ha quedado en casa, pero la gente que no ha podido volver a su casa, a sus países de origen. Claro, a mí me da la sensación de que tal vez en esta nueva realidad habría que empezar a hablar, ¿no?, de libertad de circulación para todo el mundo, ¿no? Porque es un privilegio del que disfrutamos según el color de nuestro pasaporte y eso es terrible. ¿Crees que de verdad estamos en el momento de empezar a hablar de ese derecho, el derecho a la libertad de circulación? Yo creo que sí. Yo creo que ha habido una primera fase que es de sentido común, que es la fase del aislamiento, en la que es verdad que ha sido necesario regular el movimiento por una cuestión de crisis sanitaria urgente que había que evidentemente abordar. Yo creo que se ha hecho prácticamente en todos los países, en unos más que en otros, pero en Europa sí que se ha seguido un poco la pauta del confinamiento y lógicamente esto temporalmente restringe el movimiento. Yo creo que hay que ubicar este marco por un lado y por otro lado la cuestión de la posibilidad de la movilidad teniendo en cuenta las fronteras, sobre todo las fronteras exteriores de la UE, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está el elemento clave.
clave. Y yo sí que creo que hay una cuestión económica y hay una cuestión de clase, es decir, quien tiene recursos no está teniendo un problema ahora que estamos abriendo de nuevo las fronteras, quien no tiene recursos y quien viene de una realidad durísima en términos históricos, en términos de guerras, en términos climáticos, pues sí que está viendo que tiene muchísimos problemas para acceder a Europa. Por lo tanto, yo lo que sí que creo es que hay una doble vara de medir. No estamos todo el tiempo viendo la doble vara de medir. Y coincido contigo plenamente en que tiene que ver con el color de la piel y con los recursos disponibles. Si tienes recursos, puedes entrar. Si no tienes recursos, no. Y quizá, evidentemente, hay que recuperar, ¿no?, este sentido del movimiento, ¿no?, de la libre circulación en base a elementos completamente diferentes que tienen que ver con los derechos humanos y no tanto con la cuestión económica y, evidentemente, de la cuestión del color de la piel, que claramente vulneran los derechos humanos. ¿Y el negocio, Sira? Porque últimamente están saliendo muchos informes. Hoy salía uno que he visto de Público y por Causa, han salido muchísimos más. A mí me encantan los de Mara Ackerman. Señalan toda la presión que el Parlamento Europeo recibe de empresas que se benefician del control del movimiento y que son además empresas armamentísticas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía europea entienda que necesitamos transparencia, que necesitamos saber quién se está enriqueciendo con todo esto? Claro. Yo creo que ahí es fundamental el diálogo, hay que abrir el diálogo con todas las organizaciones, con todas las gentes que también estáis trabajando en respecto a este tema. Y creo que el problema es un problema de cómo está estructurada la política migratoria de la Unión Europea, porque al final, con el formato que tiene, lo que se hace es favorecer que sucedan estas cosas. Si la apuesta de la Unión Europea es una apuesta que militariza las fronteras, que restringe el paso con criterios que vulneran los derechos humanos, cuando hay elementos de presión objetiva, es decir, porque yo creo que hay que analizar cuáles son las causas de la migración y hay que analizar cuáles son las causas que generan el caudal de personas que solicitan asilo o que intentan solicitar asilo, aunque muchas veces por la propia norma ni siquiera pueden acceder a la solicitud de asilo, ¿no? Y esto es lo que hay que analizar de fondo y cómo está organizada Europa. Europa se está blindando, está erigiendo muros, está militarizando sus fronteras y lo que está generando es que eso, de manera directa, provoque que haya cada vez más mafias, por un lado, a mi juicio, y por otro lado, empresas que viven de lo que es un claro negocio hecho con el sufrimiento de muchísima gente, ¿no? Yo no sé, a mí me interesa mucho precisamente porque este informe que han publicado, creo que fue el día de ayer, es súper interesante y también un poco como lo veis, las gentes que estáis trabajando, por ejemplo, a pie de obra casi en la frontera sur o también, por ejemplo, compañeros y compañeras que están trabajando en la frontera de Grecia con Turquía o muchas de las gentes que están embarcadas en estas misiones de salvamento civil, porque no hay salvamento civil y rescate civil de Europa, sino todo lo contrario, militarización. ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo y qué percepción tenéis de lo que estamos haciendo desde Europa, ¿no? Porque nosotros estamos dentro y somos muy críticos, pero a mí me interesa mucho saber cómo lo veis vosotras que estáis en el terreno, ¿no? Pues básicamente nosotras vemos que las políticas europeas sostienen lo que tú estás diciendo, unos negocios muy importantes. Primero, por un lado, las industrias armamentísticas, que sabemos que son empresas europeas, Thales, Finmecánica, Airbus, Indra incluso está dentro de ese marco de empresas que se han enriquecido enormemente, por ejemplo, con las políticas migratorias de Ceuta y de Melilla. Luego están, por otro lado, las industrias criminales, que también se están enriqueciendo de esa militarización. Lo tenemos en el Estado español. Has visto la ruta canaria se ha vuelto a abrir, que es de las más peligrosas que existen, ¿no? Hemos militarizado las operaciones ERA, la operación Indalo, que yo no sé muy bien, ¿sabes? Este verano era como horroroso porque, o sea, ¿cuánto? Decían 6 millones la operación Indalo, 9 millones de euros. Y yo decía, madre mía, si lo que hay es una fragata en medio del mar de Alborán. O sea, ¿de verdad una fragata en medio del mar de Alborán puede costar ese dinero? Por eso te hablaba antes de la transparencia, ¿no? Hay muchas cosas que nos chocan, ¿no? Y sabemos que eso forma parte de las políticas de la disuasión que se aplican desde la Unión Europea, pero que esto lleva muchos años aplicándose en Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado es como, fíjate, esta necropolítica que lo que hace es dar dinero por dejar morir a gente. O sea, esto es lo que está sucediendo.
Y nosotras tenemos un miedo terrible a lo que está pasando con el marítimo, ¿no? Es del Estado español. Creo que tenemos, el salvamento marítimo del Estado español es un referente para todas a nivel de salvamento. Sin embargo, le hemos puesto este mando único, le hemos atravesado con toda la política migratoria y al final no estamos respetando el derecho a la vida de las personas que están en una patera, al igual que el derecho a la vida. Y eso nos obliga una convención internacional que hemos firmado, ¿no? Entonces, nosotros vemos que estamos peor, que estamos mucho peor que antes, que hay muchos más intereses económicos y que las decisiones políticas que se toman van encaminadas a proteger esos intereses económicos y no a proteger los derechos humanos. Esa es como la perspectiva desde el terreno. Claro, a mí me interesa mucho, es importante además que quienes nos van a ver, nos ven y nos escuchan, sepan que la Unión Europea destina miles de millones todos los años para militarizar las fronteras. Estamos hablando de dinero público que va directamente destinado a contener, a lo que interpretan como una contención de los flujos migratorios, pero que cuando ves las cifras no son cifras diferentes a las cifras históricas, es decir, es una cuestión absolutamente natural, es decir, que la migración ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, yo creo que esto es importante decirlo, y Europa necesita de esta migración también, es decir, es una relación de simbiosis, no es en ningún caso una relación de competición, yo creo que esto es importante decirlo. Sin embargo, a mí me parece muy interesante, Elena, que nos cuentes un poco, porque tú conoces muy bien la frontera sur y lo que está pasando ahí. Parece que cada vez destinamos más dinero a la externalización de las fronteras, es decir, a militarizar las fronteras, pero cada vez más lejos de Europa, ¿no? Para que no veamos todo este sufrimiento, toda esta muerte que se está generando como consecuencia directa de estas políticas, que digamos que permanezcamos un poco ajenos, ¿no? Esto es una cosa que me ha pasado muy curiosa, ¿no? que me pasa constantemente. Hablas de política migratoria, pero parece que cuanto más alejadas están las fronteras, en Turquía, en Marruecos, y menos lo vemos y menos parece que suceda, pero el caso es que sigue sucediendo. Seguimos generando muchísimo nivel de sufrimiento. Y la cosa es, si todo ese caudal de dinero, estamos hablando de 2.000 millones de euros solamente para Frontex anuales, si todo ese dinero lo pusiéramos en procesos de acompañamiento, ¿qué cosas no sucederían en términos positivos en Europa con toda esa cantidad de recursos puestos en un sentido de cooperación y en un sentido positivo? ¿Cómo lo veis vosotras desde vuestro trabajo cotidiano? Mira, la externalización forma parte de esas políticas de hacer morir, ¿no? Y de dejar morir. Entonces, bueno, yo creo que España, el Estado español, desgraciadamente ha sido pionero con el acuerdo de buena vecindad con Marruecos del año 92 y que después la Unión Europea ha ido copiando. Claro, es una vergüenza, sabiendo el impacto que esas políticas de externalización tienen en la propia vida de los países a los que se les exige ser gendarmes, que haya acuerdos de externalización de un folio o de 2 folios, ¿no? Y que después no haya un seguimiento de esos acuerdos de externalización, cómo se aplican. El presidente del Estado español, Sánchez, estaba en Mauritania y sabemos lo que ha dicho el defensor del pueblo de las deportaciones que se han hecho de ciudadanos terceros desde Canarias a Mauritania, porque se han deportado desde Canarias a Mauritania y después Mauritania los ha abandonado en las fronteras, a su suerte. Una de las fronteras en riesgo porque hay un conflicto, que es la frontera de Mali. Y entonces no ha habido ningún seguimiento del respeto a los derechos humanos en la aplicación de esa política, solamente se ha dado dinero a Mauritania. Y Sánchez ha vuelto a ir a la cumbre del Sahel para de nuevo hablar de dinero, de contraprestación y de políticas de externalización. Entonces, es gravísimo que la Unión Europea dé dinero y es gravísimo que no sepamos lo que se hace con ese dinero. Y cuando hablabas de Frontex, bueno, supongo que mucha gente que nos está viendo y tú sabéis que yo fui criminalizada por la Policía de Control de Fronteras, y en los informes policiales que se enviaron a Marruecos sobre mi actividad de defensa de derechos humanos, había informes de Frontex. Entonces, Frontex, con ese dinero, se dedica a preguntar a las personas que llegan sobre organizaciones sociales y sobre personas que están defendiendo derechos en la frontera. Esto es gravísimo. ¿Quién está controlando a Frontex?
nos preguntamos muchas veces, ¿qué hace Frontex y quién le controla, ¿no? ¿Cómo sabemos cómo está incidiendo en la frontera? No sé si de esto sabes algo, porque siempre es como una inquietud que tenemos. Precisamente es un tema que nosotros hemos reclamado muchísimo a través del Parlamento, es decir, que no hay una trazabilidad y no hay transparencia en muchos casos, sobre todo, por ejemplo, a nivel presupuestario, que dé cuenta de alguna manera de cuál es la actividad que tiene, ¿no? Y en términos generales es un espacio de una cierta opacidad. Entonces, bueno, pues sí que en ese sentido, desde luego lo que entendemos es que tiene que haber primero un principio de transparencia y luego insistimos mucho en poner los recursos para generar cooperación, para generar sinergias con otros pueblos y sobre todo para hacer procesos de acompañamiento. Es decir, al final lo que estamos viendo es que incluso cómo se dotan presupuestariamente muchas directivas, cómo se dotan presupuestariamente muchos planes y muchos ejes de actuación de la Unión Europea no tienen que ver necesariamente, y es una desgracia decirlo así, pero bueno, no tienen que ver necesariamente con los procesos de acompañamiento y con la cooperación. Y hay una contradicción permanente entre el ser proactivos en políticas que generan sufrimiento y no compensarlo verdaderamente. No entendemos que el flujo de recursos no se ponga para salvaguardar los derechos humanos y para generar, insistimos, la cuestión esta de la cooperación, pero no solamente la cooperación fuera de Europa, sino incluso también en Europa. Es decir, creamos planes laborales, creamos un tejido vivo en torno a la población migrante que permita que se incorporen de una manera igual y con oportunidades en Europa, que se inserten también en la trama de tejido laboral para poder aportar y para poder construir también desde aquí. Es decir, es que creemos que es un mapa que tiene que estar muchísimo más abierto. Y lo que no deja de sorprender es la cantidad ingente de recursos que van para todo lo contrario, cuando se podrían utilizar para generar vida, ¿no? Y para generar otro tipo de ecosistemas sociales. Es absolutamente incomprensible. Ahí, en ese sentido, a nosotras nos ha impactado mucho también el tema de cómo las personas migrantes han sostenido la vida, ¿no? Durante el coronavirus dentro de Europa. Cómo nosotras no hemos visto gente con banderas de España haciendo fila para recoger la fresa, ¿no? Hemos visto personas migrantes en situación de irregularidad recogiendo la fresa, durmiendo en Lleida en la calle, sacando adelante también en el sur de Italia el tomate, en Almería, las internas trabajando, o sea, todo ese cuidado lo ha sostenido también las personas migrantes, ¿no? Y cómo sin acceso a derechos y como nadie se le ha ocurrido darles un aplauso, por ejemplo, ¿no? Es terrible. Y en ese sentido, en el Estado español, bueno, otros estados europeos ya lo han hecho, el tema de la documentación. En el Estado español hay una campaña que es regularización ya. No sé cómo has vivido tú, por ejemplo, pues todo el proceso de Portugal, de Italia y luego las demandas que se han hecho desde el Estado español que al final no han recibido una respuesta positiva. Bueno, yo creo que yo coincido contigo en primer lugar en que hay que hacer un enorme reconocimiento porque además se construye un relato perverso y terrible, sobre todo ahora con el auge de la extrema derecha en relación a la población migrante, que tiene que ver con lo que construyen, con lo que aportan y con lo que dejan directamente en nuestro país y en Europa en términos generales. Yo creo que en ese sentido, ¿no?, se merecen el reconocimiento que decías, que tienen que tener por parte de los Estados, desde luego, reclamando que tengan derechos y que tengan una situación regular. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con la construcción de las comunidades. Aportan muchísimo y desgraciadamente además hacen la parte de las tareas más desagradables, más precarias y más lastimosas. Y en muchos casos aportando, cuando tienen posibilidad de hacerlo, porque la situación es regular, aportando perfectamente a la seguridad social y a lo que tiene que ver con la construcción común, ¿no?, a nuestras sociedades y a sus sociedades. Por lo tanto, yo creo que es imprescindible, ¿no?, el reconocimiento, la acción política y la resolución de estos aspectos, sobre todo en la crisis de la COVID, garantizando los derechos
Y también los derechos sanitarios en este caso, ¿no? Porque también está la cuestión de la vacuna y el acceso universal a la vacuna y las contradicciones que esto también está generando, ¿no? Y lo que estamos viendo en las noticias últimamente con las acciones, por ejemplo, de Trump controlando los medicamentos. En fin, está habiendo ahí un debate también muy interesante de acceso y de universalidad de derechos que yo creo que requiere también una consideración general, ¿no? Sí, a mí me choca mucho la situación que se ha vivido por parte de los compañeros en el Estado español, lo que tú decías, o en Marruecos o en Argelia. Fíjate, por ejemplo, en Marruecos, cuando las personas migrantes han tenido que confinarse, solamente podía salir al exterior con un documento que te entrega el Ministerio del Interior para que salgas y puedas hacer compras. Las personas migrantes no existen legalmente, por lo tanto ni siquiera tenían ese documento para poder salir a comprar comida. Entonces, pero esto no se ha resuelto. Claro, yo vuelvo a lo que decía al principio. Estamos hablando de no dejamos nadie atrás, a un virus se le gana a todas todas unidas, y al final no ha pasado nada en este sentido. Entonces, nosotras estamos muy preocupadas con esta nueva realidad. Esta nueva realidad va a seguir considerando que las personas que están en un territorio no tienen los mismos derechos, va a seguir, porque al final lo que nosotras vemos también es que toda la inversión en control migratorio es también para sostener una industria de la esclavitud, una industria donde la explotación laboral en toda Europa es una realidad. Por eso en muchos países se está demandando leyes contra la trata, leyes integrales. No existe solo la trata con fines de explotación sexual. La trata con fines de explotación laboral sostiene muchas zonas de los territorios europeos. Y eso es algo que yo creo que es, a partir de una crisis como esta, también se convierte en oportunidad, ¿no? Demostrarnos que eso está ahí y que se puede trabajar en ello. Es que yo creo que esa es la clave. Esta crisis sanitaria nos ha puesto un espejo enfrente y yo creo que hay un sentido común enorme en torno a la defensa de lo público, por ejemplo, y en torno a la defensa de los derechos fundamentales. Y yo creo que de eso hay que hacer una oportunidad y, por supuesto, una oportunidad también que cubra los derechos y las necesidades de la población migrante, porque yo creo que hay derechos que, cuando decimos que son derechos fundamentales y universales, trascienden los territorios. Por lo tanto, hay que aplicarlos independientemente de los lugares donde estamos. Cuando hablamos de la sanidad universal, no hablamos de la sanidad universal, yo quiero pensar que no hablamos de la sanidad universal solo, por ejemplo, para nuestro país, sino que tiene que ser un derecho que trascienda las fronteras, y la exigencia de la aplicación del derecho tiene que ser ambiciosa, tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Pero a la inversa, me voy a lo interno, ¿no? de nuestro territorio, a cómo han estado sufriendo muchas personas migrantes el confinamiento, ¿no? Cómo les ha afectado en lo concreto. Yo creo que sí se han revelado situaciones verdaderamente dramáticas para mucha gente trabajadora migrante, en cuanto a la vivienda, a la movilidad, al acceso a los recursos más elementales, y yo creo que esto nos tiene que servir de reflexión. Yo creo que es imprescindible. Y de la misma manera que estamos diciendo, oiga, tenemos que poner recursos europeos también a disposición del refuerzo de lo público, de la industrialización, de crear empleo de calidad, oiga, tenemos que poner también recursos europeos y recursos públicos y hacer todo lo posible porque desaparezcan estas desigualdades gravísimas que hay, y que yo creo que ha puesto, a mi parecer, el coronavirus lo ha puesto en la agenda pública. Es decir, estamos viendo situaciones verdaderamente dramáticas. Y yo quiero pensar que el movimiento Black Lives Matter tiene mucho que ver también con esto, y pone en agenda también elementos que tienen que ver con las condiciones de vida, porque hemos visto también movilizaciones en España que tienen que ver con una particularidad de esto, ¿no? En nuestro territorio, pero que ponen también en agenda todas estas cuestiones. Este choque que hay, esta necesidad de que se hable de lo que está pasando con mucha gente que ha venido de otros lugares, que está viviendo aquí, que está intentando tener una vida digna, que está intentando aportar y que está teniendo muchísimas dificultades. Esto es real, ¿no? Y yo creo que hace falta también políticas audaces, yo estoy convencida. Creo que está bien hacer el análisis, creo que está bien plantear que hay una oportunidad con respecto a esto, y creo que hay que trabajar muchísimo. Creo que se abre un momento de trabajo muy intenso en todas las instituciones, en Europa y en nuestro país, por supuesto, yo creo.
Sí, o sea, el racismo al final es el que sostiene esa industria de la esclavitud. O sea, el racismo es necesario, los discursos racistas, ese relato racista, desgraciadamente es necesario para sostener esa industria de la esclavitud. Y yo creo que esa es la clave, sobre todo el racismo institucional, al que no queremos abordar y que es un momento también históricamente importante para empezar a abordarlo. Hay una cosa que a mí me suena mucho ahí, no, esto es Estados Unidos, Europa no es racista, en España no hay racismo, eso es mentira. O sea, hay un racismo que permite, por ejemplo, las quitas de custodias a las mamás migrantes en el Estado español porque los protocolos te lo permiten. Un racismo que permite que los sistemas de acogida sean paternalistas, que eso también forma parte del racismo, ¿no? Y yo creo que decirlo en voz alta no es malo, ¿no? Yo le decía a Rita Bosajo, que bueno, que está en la Dirección General contra la Discriminación y por la Igualdad de Trato, que es el momento, por ejemplo, o al Ministerio de Igualdad, que es el momento de que cuando las mujeres migrantes negras tienen problemas o las atraviesa el racismo, no las pensemos como migrantes, sino que las pensemos como mujeres negras. Claro. Porque hay una parte de la población que ni siquiera tiene el privilegio de denunciar situaciones racistas, que también se convierte en un privilegio al final, porque estas mujeres que están, por ejemplo, en los sistemas de acogida, como tú decías antes, un sistema de asilo que no llega a cubrir las necesidades de todo el mundo, y que afrontan temas racistas y que no pueden denunciarlo porque por encima de todo son migrantes, no son mujeres, no son negras. Entonces, bueno, lo que tú decías, este movimiento es una oportunidad para decir sí, tenemos una sociedad donde el racismo está latente y eso ha permitido crecer a la extrema derecha, no lo podemos olvidar. Y ha permitido, ¿no?, que la extrema derecha gobierne en lugares donde hay esclavitud, donde hay mayor esclavitud y donde hay mayor explotación laboral, como Almería, como Murcia, es la realidad. Claro, es que tenemos además ahora una batalla ideológica muy potente que está poniendo en agenda la extrema derecha, sacando temas que yo creo que estaban, o pensábamos que estaban fuera del discurso de lo público, que son discursos y son líneas tremendas basadas fundamentalmente en la vulneración de los derechos humanos de una manera absolutamente gratuita y que dan mucho, yo creo que dan mucho miedo, ¿no? Y que también nos permiten ver que esto que pensábamos que estaba erradicado, pues hay una parte pues de gente que se siente identificada con estas posiciones, ¿no? Entonces, toca trabajar mucho y dar mucho también la pelea ideológica y poner también el espejo frente a todo esto, ¿no? Contando lo que hay detrás, ¿no? Creo que es importante contar lo que hay detrás y contar la realidad que hay detrás de todas estas personas. Por eso a mí me interesa mucho cuando se habla de cuestiones migratorias poner el foco un poco en la historia y en las causas de la migración, porque yo creo que muchas veces se olvida intencionadamente y se olvida, por ejemplo, la responsabilidad histórica que ha tenido Europa en muchos de los procesos migratorios que hay ahora mismo y en muchas de las cuestiones que están vinculadas directamente a las personas refugiadas y a las solicitudes de asilo. Hay una responsabilidad política e histórica ahí que conviene a muchas de las élites económicas, les conviene interesadamente no dar cuenta de todo eso, porque permite sostener otros discursos y otros relatos favorables a sus intereses, ¿no? Y yo creo que hay que poner mucho el foco ahí, porque tenemos que tener mucha información y saber muy bien lo que ha sucedido, lo que somos, lo que es nuestra historia, precisamente para acabar y erradicar este tipo de tendencias, este tipo de líneas ideológicas, ¿no?, que son tan peligrosas. Claro, por eso nosotros decíamos, por ejemplo, las familias de todas las personas, ¿no?, con las que trabajamos, muertas o desaparecidas, hablan de justicia, pero también hablan de reparación, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, toda esa reparación necesaria. Tenemos respecto a eso, pues, como un sabor agridulce, ¿no? Por ejemplo, con Tarajal. Con Tarajal se pidieron visados, ¿no?, para que vinieran las familias a ver las tumbas de lo que allí sucedió, solo para ver las tumbas. Una cosa es el procedimiento judicial y otra cosa es la necesidad de esas madres de ver las tumbas de sus hijos. Y se les deniega el visado diciendo
que no acreditaban sustantivamente por qué tenían que venir al Estado español. Si ver las tumbas de tus hijos no es un motivo para un Estado europeo para dar un visado, imagínate cómo estamos a niveles de reparación, ¿sabes? Es algo que, no sé, que desde las instituciones podéis hacer, se puede hacer, ¿no? Y sin embargo no se dan paso. Es una desgracia. Nosotros hemos sido muy críticos con cómo se ha hecho todo el proceso del Tarajal y hemos estado muy activos desde Europa, pero vamos, en cualquier caso, yo lo que creo es que tenemos como país una asignatura pendiente con la reparación, con la memoria y con la justicia de siempre, vamos, y es algo en lo que tenemos que, coincido contigo, que tenemos que trabajar muchísimo. Porque son elementos que hay que resolver. Al final, una sociedad que pretende ser democrática y que quiera avanzar tiene necesariamente que dar cuenta de lo que ha sucedido y reparar lo que haya que reparar. No es una cuestión grave, es decir, ha pasado en otros momentos históricos con otras sociedades y no solamente es necesario, sino que es profundamente positivo, ¿no? Yo ahí coincido contigo. En fin, que coincido en que hay que trabajarlo mucho desde las instituciones porque es algo a resolver. Claro, porque muchas veces dicen, no, están los procedimientos judiciales y nosotros decimos, pero es que no están, no, la reparación no son solo procedimientos judiciales. El escuchar a las familias en el Parlamento Europeo o el abrir vías para que se cuenten a las personas desaparecidas. Nosotras, por ejemplo, no entendemos cómo por salvamento marítimo puede estar buscando 3 días, 4 días una patera, la patera desaparece y luego cuando los familiares llaman a la policía no hay información oficial. Si un organismo oficial buscó a esa embarcación, ¿por qué la policía no responde? ¿Por qué para el control migratorio hay tanto flujo de información, pero sin embargo para defender la vida y defender los derechos esa información no funciona? Lo mismo con los países a los que externalizamos para el control. ¿Por qué para frenar hay tanta información, pero sin embargo para salvar vidas no circula suficientemente, ¿no? Y eso también es algo bastante grave. Claro, por eso es importante, yo creo, poner el foco y tener charlas en las que, como esta, en las que se ponga el foco sobre lo que está sucediendo directamente con la financiación de Europa con respecto a estas cosas, ¿no? Yo creo que es absolutamente fundamental porque es otra manera de hacer visible, ¿no? lo que está sucediendo. Al final parece que todo está en orden porque lo que no se visibiliza, lo que no se cuenta, parece que no está sucediendo, ¿no? ¿Tú crees que este año va a haber va a haber menos flujo migratorio? Mira, no ¿Crees que este verano va a ser distinto como consecuencia de la COVID? Nosotras estamos muy impactadas porque al principio de la crisis sanitaria sí que hubo pateras que salieron, que llegaron a Canarias, bastantes, y ahora hay llegadas de pateras, o sea, muchísimas pateras que están saliendo desde Argelia, que están llegando a la oriental del Estado español, pero también que están llegando incluso hasta Baleares, ¿no? Lo que pasa es que la migración que viene desde Argelia es como la gran invisibilizada, claro, porque además ni siquiera ellos llaman por teléfono para pedir un rescate porque tienen miedo a ser expulsados después y entonces está habiendo muchas desapariciones que ni siquiera estamos contando. O sea, durante todo este tiempo la gente ha estado saliendo, o bien magrebíes del norte de Marruecos, o bien argelinos, o bien en la ruta canaria, incluso desde Mauritania han estado saliendo personas. Entonces, si con un freno de libertad de circulación tan fuerte ha habido todas estas salidas, no sabemos qué va a pasar en el verano. No lo sabemos porque además, como no hay un efecto llamada, que lo que hay, como tú bien decías, es un efecto salida, la gente es expulsada de sus territorios, ¿no? Ahora es el aniversario de la muerte de Berta Cáceres. Berta Cáceres fue asesinada por defender su territorio. La gente está siendo expulsada. Las compañeras migrantes te dicen, no tenemos derecho a migrar, pero tampoco tenemos derecho a no migrar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una dicotomía. Entonces, la gente está siendo expulsada, están saliendo de los territorios y hay esa presión, ¿no? Y esa oportunidad. Entonces, no sabemos lo que va a suceder, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparadas para lo que suceda. Y preparada significa tener a un salvamento marítimo que cada vez está con más recortes,
y que ante una crisis sanitaria debe estar mucho más protegido de lo que ha estado hasta ahora. Y preparada significa preparada pues para recibir personas que demanden asilo y todo lo que tú decías, todas esas garantías, ¿no?, que se supone que la Unión Europea tiene que dar a las personas que se mueven. Pero se ha preparado todo en torno al turismo, y vuelvo a lo que decía al principio, pero sin embargo a esto no se ha preparado nada. Claro, nosotros, por ejemplo, el año pasado, precisamente una de las primeras cosas que trabajamos fue la exigencia de plantear que hubiera y que haya un cuerpo civil de salvamento y rescate. Menos recursos para la militarización y más recursos para un cuerpo de salvamento civil, ¿no? Creemos que es fundamental a nivel europeo. Claro, porque yo la sensación que tengo es que no tiene por qué reducirse necesariamente el flujo, porque al final los motivos que hacen que muchísima gente tenga que moverse siguen existiendo, incluso que la COVID pueda ser incluso un motivo más, ¿por qué no? Es decir, cuando afecta, por ejemplo, a países seriamente empobrecidos, pues la perspectiva de irte a otro que aunque esté afectado, pues tenga otras posibilidades vitales, pues siempre va a tender a mover. Lo que pasa es que, claro, esta contradicción que manejamos de la militarización de las fronteras cada vez mayor, esta actitud tan exigente que no permite que entren personas migrantes, pero sí que permite que entren turistas, esta falta de recursos para los procesos de acompañamiento en términos de garantía de derechos, pues claro, a nosotros también nos asustan un poco porque nos parece que puede generar una pequeña crisis sobrevenida, ¿no?, en un momento dado, si siguen produciéndose estos flujos, ¿no? Porque yo creo que no estamos demasiado preparados en este contexto, ¿no?, de la crisis sanitaria. Se sigue apostando por una línea que yo creo que no es la adecuada. Por lo tanto, en una crisis, pues se agudizan más todavía los problemas y las contradicciones, ¿no? Esta es la sensación que tenemos. Sí, además es de tener mala perspectiva también política, porque esto puede ser una oportunidad para los grupos de extrema derecha. Porque mira, con las pateras que han llegado ahora a Fuerteventura, que había personas positivas de COVID, la lectura que se ha hecho desde la ultraderecha son los migrantes los que traen el COVID y tienen que ser devueltos. Cuando por ejemplo, en una fiesta privada de un señor que es de la realeza belga, creo, en Córdoba, hubo un brote de COVID muy importante, ¿no? Todos los brotes de COVID que van a venir de grupos privilegiados o del exterior en la Unión Europea no están siendo visibilizados. Sin embargo, si hay un migrante que llega contagiado, cuando al final a ese señor belga y a su fiesta privada de ricos no las vas a poder controlar, pero a la persona que te llega en patera, en cuanto le haces el test, queda encerrada en un lugar y hace la cuarentena y tiene muchas más garantías ese brote que cualquier otro brote. Pero se le da la vuelta en el discurso político. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado y saber gestionarlo bien. Claro, pero la cuestión es que una política migratoria que haga procesos de acompañamiento te permite acompañar, te permite controlar con una perspectiva de garantía de derechos que evita precisamente la multiplicación del virus, si se hicieran las cosas de manera razonable. Una política que lo que fomenta son otro tipo de cosas, pues evidentemente pone en riesgo y además alimenta el discurso de la xenofobia, del racismo y de la extrema derecha, que pone el foco en algo que es absolutamente, que está fuera de lugar por completo, sobre todo porque efectivamente somos muy dados a pensar que a través de la migración puede llegar, podemos contagiarnos y sin embargo no tenemos la misma consideración cuando se trata de gente que viene de, bueno, pues eso, de la realeza o que tienen recursos económicos abundantes, ¿no? Por decirlo de otra manera. En fin, sí, volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? Aquí el estatus económico define cómo te integras en la comunidad y, bueno, pues sigue siendo algo atroz en cualquier caso. Claro, además era una oportunidad el COVID, ¿no? También para hacer otro tipo de política, para lanzar el mensaje que todas somos el mismo cuerpo ante el COVID, ¿no? Y el mismo cuerpo porque al final estamos hablando de una emergencia sanitaria, pero aún así, bueno, pues las políticas que se han hecho no han ido enmarcadas en estas situaciones
ni se han concebido como una oportunidad. Yo no sé si desde la Unión Europea a ti te parece que durante esta crisis ha habido iniciativas que tú digas, mira, chapó, por aquí hay que ir, bueno, o te ha sorprendido que no has encontrado ningún resorte. A mí me parece que la Unión Europea en general, y en esto soy absolutamente crítica, lo estoy siendo desde el principio, pero sobre todo en esta crisis, los mecanismos de solidaridad y de cooperación han brillado por su ausencia, desgraciadamente. Fíjate que han brillado por su ausencia en lo intra-UE, es decir, ni siquiera entre los distintos países ha habido mecanismos de solidaridad. Estamos ante seguramente la crisis sanitaria que hemos vivido. Seguramente no, ante la peor crisis sanitaria que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Y estamos diciendo que hemos sido incapaces de poner los recursos que tiene Europa, que tiene muchísimos, a disposición de los países que nos hemos visto, por ejemplo, más golpeados por la pandemia. Si algo tan básico como esto no ha funcionado, imaginaos ya en política migratoria, de cooperación, de asilo y demás. De hecho, ahora mismo lo que estamos es esperando a ver que llegue la propuesta del nuevo pacto migratorio, que tiene que hacer la propuesta a la Comisión Europea para debatirla en el Parlamento, y mucho nos tememos que la propuesta va a ser una propuesta mucho más restrictiva. Al contrario, lo que pensamos es precisamente lo que hablábamos antes, que estamos ante lo que debería ser una oportunidad para reconsiderar toda la política migratoria y cómo trabaja Europa, y sobre todo convertirlo en una oportunidad. Si nuestro sentido común nos dice que lo que hemos hecho hasta ahora, las políticas de recorte, de austeridad, de vulneración de derechos en muchos aspectos, no han funcionado y nos han debilitado como sociedades, pues aprovechemos esto para darle la vuelta, aprovechemos esto como oportunidad para construir una Europa diferente, ¿no? Con unos parámetros diferentes. Y lo que sí que creemos es que hay muchísimas cosas por hacer y que en lo inmediato se podrían tomar muchísimas decisiones que nos hubieran puesto pues en fin, a resolver elementos estructurales que tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, la activación de la Directiva de Protección Temporal, el dotar de fondos suficientes para evitarnos el colapso que está habiendo en zonas fronterizas como la frontera de Grecia con Turquía, todo el tema de lo que hablamos de las misiones del Cuerpo de Salvamento Civil Marítimo, en fin, que hay cosas que se pueden hacer en lo inmediato y hay cosas que se pueden hacer a medio plazo, es decir, a ver cómo es esta propuesta de pacto migratorio y a ver si sirve para resolver los problemas que tenemos y de verdad para garantizar los derechos de las personas refugiadas, asiladas, o si es para todo lo contrario. Y la verdad es que estamos bastante asustados porque vemos últimamente que en Europa la agenda ideológica de la extrema derecha tiene mucho ascendente y esto nos preocupa muchísimo. Creemos que hay que hacer un esfuerzo porque la gente que cree en la democracia, se junte para evitar el avance de las posiciones más extremistas. No nos lo podemos permitir y no podemos permitirnos, por ejemplo, un pacto migratorio que sea un retroceso en materia de derechos. Todo lo contrario, lo que tenemos es que aprovechar para avanzar en la garantía de derechos humanos. Yo no sé vosotros si... No, que me están mandando un montón de mensajes que ya teníamos que haber acabado, pero estamos aquí charlando tan a gusto que... y venga, mensajes ahí, yo acabo de verlos, ni había mirado el teléfono. Oye, que yo creo que con lo que has dicho podemos terminar fenomenalmente, totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que hacer políticas de vida, yo creo que eso es lo que el COVID nos ha enseñado, políticas de vida para todas y en todos los territorios, que esta es una oportunidad para construir con mayor solidaridad y con un mayor respeto a los derechos humanos, que era de lo que teníamos y esperemos que hayamos hablado lo suficiente hoy, y que hay que hacerlo luchando desde todos los ángulos, ¿no? Es importantísimo la presión en las instituciones europeas y es importantísimo las propias compañeras y compañeros migrantes que están pidiendo una regularización ya, o los que están atravesando una frontera y demandando el derecho de asilo o defendiendo sus vidas. Entonces, bueno, aquí estamos y que hay que tejer redes y, bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si se logra reconstruir esa Europa de los derechos humanos y esa Europa de los pueblos. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Gracias. Igualmente, Linda. Gracias. Chao.